Bueno, para comenzar quiero reaccionar con ustedes a este caso, a esta noticia, donde se muestra a una niña que utiliza cannabis medicinal para tratar las convulsiones producidas por una enfermedad. Esta noticia es de hace algunos años. La noticia se titula La niña de 8 años que tiene permiso para usar marihuana en México. Y vamos a ver la noticia atentamente. Miren, aquí está la foto de la niña. Dice: Graciela, de 8 años, tiene el síndrome de Lennox-Gastaut y padece de hasta 400 episodios de convulsiones al día. O sea, imaginen lo terrible que puede ser una enfermedad que para esta niña le produce hasta 400 episodios de convulsiones al día. Sus padres han probado 19 tratamientos y una operación de cerebro sin resultado. O sea, probablemente 19 tipos de fármacos distintos no han logrado calmar o reducir las convulsiones en esta niña, e incluso se ha sometido a una operación, a una cirugía, pero aún así no se ha mostrado algún beneficio y no ha tenido un resultado positivo. Miren, como les decía, la noticia es de 2015, para la fecha que estamos, 2026, más de una década, y ya se ha regulado el uso medicinal de cannabis en México y también se están dando pasos importantes en el uso recreativo, pero en este caso vamos a hablar específicamente de un caso de uso medicinal. Miren, dice 4 de septiembre de 2015. Son hasta 400 episodios de convulsiones diarios los que sufre a sus 8 años Graciela Elizalde. Padece una forma grave de epilepsia y después de probar sin éxito decenas de tratamientos para combatirla, ahora tendrá uno nuevo gracias a la autorización de un juez, la marihuana. O sea, este nuevo tratamiento que se ha buscado como última alternativa para combatir la enfermedad que padece esta niña es la marihuana. La marihuana o el cáñamo o el cannabis. Cannabis es un nombre científico, cáñamo es la traducción de dicho nombre al idioma español y es como se le ha conocido generalmente a lo largo de la historia. Pero por la campaña de desinformación que ya saben quienes me conocen y quienes siguen mi contenido, pues ahora la gente llama a la planta por lo general como marihuana. Graciela, nacida en Monterrey, tiene el síndrome de Lennox-Gastaut, una forma grave de epilepsia que le causa constantemente convulsiones y espasmos difíciles de controlar, además de provocarle atraso en el desarrollo. La pequeña ha sido sometida a decenas de tratamientos sin resultados. Incluso le practicaron una callosotomía, una operación en la que le cortaron 3/4 del cuerpo calloso del cerebro con el objetivo de controlar las crisis que padece. O sea, le han extraído una parte de esta parte del cerebro para controlar o para buscar controlar las crisis que padece, es decir, las convulsiones. Pero, dice, esta medida tampoco dio resultado. Grace, como la llaman cariñosamente sus padres, no solo no mejoró. Miren, con tantos tratamientos y con una operación no solo no mejoró, sino que por el contrario aumentaron la intensidad de sus convulsiones, por lo que decidieron probar con otros métodos. Raúl Elizalde y Mayela Benavides emprendieron una cruzada para que las autoridades mexicanas autorizaran un tratamiento experimental con un derivado de la marihuana utilizando para tratar a estos pacientes en Estados Unidos, Canadá, España, Uruguay y Brasil. O sea, ya hay personas con esta enfermedad que en estos países se estaban tratando en aquella época con cannabis para tratar las convulsiones producidas por esta enfermedad, pero en el caso de ella, al no estar en aquel tiempo todavía regulado el uso medicinal del cannabis en México, pues tuvieron que pedir una autorización especial y el tratamiento con ella fue experimental, es decir, se estaban arriesgando recién a probar con el cannabis. Pero, como saben, como les digo, quienes siguen mi contenido, hay evidencia histórica y científica muy fuerte y desde hace mucho tiempo que demuestra que el cannabis es uno de los tratamientos más efectivos para tratar las convulsiones, para calmar las convulsiones, sean estas esporádicas o causadas por determinada condición o por determinada enfermedad específica. Aquí en la imagen dice lo siguiente: sus padres han conseguido la autorización de un juez para importar un tratamiento experimental con un derivado de la marihuana que están prohibidos en México. Y los padres dicen lo siguiente: queremos que nuestra hija viva mejor, por eso buscamos más tratamientos. Evidentemente, yo que he conocido personalmente casos de este tipo donde las personas no responden de forma adecuada a los tratamientos y los fármacos que se les suministran no les brindan buenos resultados, pues obviamente he visto y conozco directamente el padecimiento de los padres al no encontrar ningún tipo de solución en los fármacos y por el contrario a encontrarlos en algo tan vilipendiado o en algo tan mal visto como lo es la planta de cannabis. Aunque es mal visto,
como ya saben, por una campaña de propaganda, mentiras y desinformación en contra de la planta. Y los padres dicen, queremos que nuestra hija viva mejor, por eso buscamos más tratamientos. Ahora, luego, dice Saúl Garza Morales, jefe del Departamento de Neurociencia en el Instituto Nacional de Perinatología, asegura que han agotado todos los recursos, es decir, han probado de todo con la niña y no han encontrado ningún tipo de resultado, ningún tipo de beneficio con los fármacos tradicionales, que son los que por lo general se les suele recomendar a los niños, y no solo a los niños, sino también a los adultos, para tratar diversas condiciones de salud. Fármaco prohibido. El fármaco está elaborado con cannabidiol. Cannabidiol no es CBC, cannabidiol es CBD, un aceite derivado de la planta cannabis sativa o marihuana, o como ya saben quienes me siguen, cáñamo, que no tiene efectos psicoactivos. Vale corregir aquí que no tiene efectos psicotrópicos, porque los compuestos del cannabis prácticamente todos son psicoactivos, porque un psicoactivo es un compuesto que interactúa directamente con el sistema nervioso, alterando determinadas funciones. Entonces podríamos decir que el CBD sí es psicoactivo, pero no es psicotrópico, que el término psicotrópico hace referencia más precisa a la alteración de la mente o de la conciencia, y que puede contribuir a paliar los efectos de los espasmos o las convulsiones que ella sufre. Aquí hay otra imagen de la niña, como ustedes pueden ver. Dice, la familia inició la campaña por Grace para contar su historia. Creen que su caso ofrece una oportunidad para que médicos, pediatras y neurólogos inicien protocolos de investigación en México. Los padres buscaron apoyo entre aquellos que, al igual que Graciela, ven su derecho a la salud obstruido por la moral de las autoridades de la salud. Y por lo pronto, un juez les dio el salvoconducto que necesitaban. Es decir, este juez por fin permitió que ellos pudiesen acceder a la marihuana, al cannabis o al cáñamo como medicina para su pequeña hija. El juez Martín Santos Pérez concedió un amparo que ordena a las autoridades mexicanas federales, que ordena a las autoridades federales permitir a los padres de Grace que importen a México el medicamento. Con esta medida cautelar no se afecta el interés social ni el orden público, pues la sociedad ha manifestado su permanente interés en que se proporcione a los niños los satisfactores, cuidados y asistencia necesarios para lograr su sano crecimiento y desarrollo pleno, falló el juez. Aquí hay algo muy importante por recalcar, y es que por lo general las constituciones políticas de todos los países, o de prácticamente todos los países, empiezan por reconocer no solo el derecho a la vida y a la salud, y precisamente dentro de este reconocimiento del derecho a la salud es que todos los países deberían estar obligados a permitir el uso del cannabis medicinal, porque como ya se ha visto y como se ha demostrado en numerosos casos, el cannabis es realmente una medicina. La marihuana, esto que la sociedad ve tan mal, es realmente una medicina y se puede suministrar de diversas formas, y de estas formas puede brindar alivio no solo a personas como la niña de este caso que padecen de convulsiones, sino también de muchas otras enfermedades. Entonces, en el pleno reconocimiento del derecho a la salud, el uso del cannabis es una de las cosas que se debería permitir sí o sí en prácticamente todos los países, porque sin salud no hay vida, y por lo tanto, sin reconocer este acceso a los medicamentos de calidad, o a los medicamentos que pueden servir para conservar la salud y por lo tanto para conservar la vida de las personas, pues en caso de no permitirse se estaría atentando directamente contra la Constitución. Dice, la familia cree que en México existen cientos de personas que ven su derecho a la salud obstruido por la moral de las autoridades. Efectivamente, las autoridades, ignorantes en la materia, pues piensan que el cannabis solo sirve para fumar, solo sirve para drogarse, como ellos le llaman, pero desconocen completamente sus otras utilidades, como por ejemplo su utilidad medicinal. Raúl, que es el padre de la niña, confiesa que llegó a pensar en viajar a Estados Unidos e introducir de manera ilegal la medicina en México. O sea, el padre, viéndose en la necesidad y en la obligación de encontrar algo bueno para su hija, incluso estuvo a punto de tomar el riesgo de ir y traer de forma ilegal la medicina, exponiéndose a, obviamente, la presión y el acoso de las autoridades. Cualquier padre dice, vamos a hacer lo imposible por nuestros hijos, pero yo quiero hacerlo legalmente, y es por esto que accedieron a este juez. Nosotros no consumimos marihuana, no somos activistas tampoco, simplemente buscamos un tratamiento para nuestra hija porque estamos desesperados. Evidentemente, yo he conocido directamente a personas que no utilizan el cannabis de forma recreativa, pero lo utilizan en forma medicinal y no tienen ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de dificultad, y no tienen en la mayoría de los casos ningún interés por
usar el cannabis de forma recreativa. Simplemente lo preparan en forma de extractos o lo utilizan incluso por vía fumada, pero con propósitos medicinales, simplemente para aliviar un padecimiento. Requisitos. El juez puso como requisito a los padres que entreguen el informe de un experto en esta enfermedad que reconozca que la pequeña puede mejorar con el cannabidiol y se haga un seguimiento de la evolución. Esto es uno de los principales obstáculos porque la mayoría de los jueces, políticos y personas en general que ignoran por completo las utilidades del cannabis, como les digo, se basan en los prejuicios, en la desinformación, en la propaganda que lleva tantas décadas llenando de basura la mente de la gente con respecto de lo que es realmente la planta de cannabis o marihuana. Pues al no tener este conocimiento buscan tratar de justificarse de la mejor manera posible, según ellos tratando de acceder o de obtener recomendaciones de expertos, cuando no se necesitaría ser un experto para coger un libro, para coger un artículo científico, para revisar evidencia histórica y encontrar que efectivamente el cannabis es útil y siempre ha sido útil en el tratamiento de las convulsiones. Dice, tendrán que conseguir que un médico recete el compuesto, firmar un consentimiento en el que se detallen los riesgos del tratamiento y probar que se consiguió de manera legal en el país donde se fabricó. Evidentemente todo esto es tema de trabas y trabas y trabas cuando se desconoce la materia o cuando se desconoce el asunto del cannabis. Está pendiente de obtener la prescripción del doctor, llevarlo al juez y que el juez lo valore. Creo que en cuestión de semanas podríamos comenzar a tener el medicamento, dijo Elizalde en declaración a Reuters. Viaje a Estados Unidos. El gobierno federal puede aún impugnar la resolución del juez del distrito, o sea, aún se podía dar contra a esta resolución, pero la familia mexicana ya está preparada para realizar el viaje y comprar los medicamentos. Los Elizalde tienen previsto comprarlos en Colorado, Estados Unidos, donde la venta y uso de marihuana es legal. Tengo entendido a la fecha 2026 que en Colorado incluso es legal el consumo recreativo y lo ha sido o probablemente ha sido uno de los de los primeros estados en legalizar el uso de cannabis, no solo para uso medicinal, sino para fines recreativos. En concreto, acudirán al mismo dispensario donde prepararon el aceite de cannabidiol para Charlotte Figi. Charlotte Figi es una niña de las más reconocidas porque su caso sonó bastante, ya que el cannabis la ayudó a combatir las convulsiones causadas, pero en este caso no por el síndrome de Lennox-Gastaut, sino por otra condición que es el síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet es un caso que yo he conocido personalmente en un niño al cual yo visitaba cuando participaba como voluntario y al que yo pude ayudar a conseguir aceite de cannabis, y con este aceite de cannabis el niño mejoró considerablemente. O sea, estos son casos reales, no solo el caso de Charlotte Figi, no solo el caso de la niña Elizalde, sino también un caso incluso que yo he conocido directamente y que, por curioso que sea, en una transmisión que yo estuve haciendo en vivo hace algunos años, pues por casualidades de la vida, la madre de este niño al que yo conocí se conectó a la transmisión, me comentó en la transmisión en vivo, me mandó saludos y luego volví a ponerme en contacto con ella y ahora converso con ella de vez en cuando haciendo seguimiento de cómo va su pequeño. Luego dice, el cannabidiol puede ser útil para reducir el dolor y la inflamación, controlar las convulsiones epilépticas, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de la Red Estadounidense de Institutos Nacionales de Salud. O sea, la utilidad medicinal del cannabis, si hablamos ya de términos científicos, evidentemente hace algunas décadas, hace probablemente más de un siglo, ya se hablaba del uso del cannabis para tratar las convulsiones. Dice, vivir sin dolor. Los abogados de la familia quieren que la justicia mexicana declaren inconstitucional 8 artículos de la Ley General de Salud que prohíben el uso del cannabis. Esto es lo que les decía, cuando se desconoce a nivel político la historia y las utilidades del cannabis, sobre todo las utilidades medicinales, pues las autoridades entran en conflicto porque entienden que el cannabis solo tendría una utilidad como droga y por ello no se permite. Pero al no permitirse esto, que es una medicina, se está atentando directamente contra las constituciones que, como les expliqué anteriormente, pues hablan de reconocer el derecho a la salud, pero en la práctica no lo hacen. Entonces abogan porque se declaren inconstitucionales estos 8 artículos que prohíben el uso del cannabis y sus derivados, porque consideran, según ellos, que se violan derechos fundamentales como vivir sin dolor. Es decir, se debe reconocer esto para que las personas vivan de forma tranquila, mejoren su salud y no padezcan el sufrimiento causado por estas enfermedades. Bueno, en el caso de Grace, evidentemente esta prohibición del cannabis está vulnerando su derecho a la salud. Este caso, como les digo, es de 2015, pero demuestra hasta aquella época cómo seguíamos siendo en general
no solo a nivel de México, no solo a nivel de Perú, no solo a nivel de Argentina, Colombia, los países de Latinoamérica, pues seguíamos siendo en general ignorantes del tema del uso del cannabis y de sus propiedades medicinales. Este caso es de 2015, pero para la fecha en la que nos encontramos, 2026, ya existen cientos de miles de casos de niños alrededor de todo el mundo que utilizan el cannabis para tratar y para combatir, en muchos casos con gran éxito, las convulsiones, no solo, como les digo, esporádicas, sino también las convulsiones frecuentes causadas por determinadas enfermedades. Entonces, esto no es algo nuevo, sino que, como les comenté ya en ocasiones anteriores, por ejemplo, en 1843 ya se hablaba del uso del cannabis medicinal en la India para tratar las convulsiones en una niña de apenas 40 días de nacida. Es decir, el uso del cannabis para tratar las convulsiones es una realidad, está bien documentado y es algo que ya a estas alturas nadie podría negar y nadie podría cuestionar.